Hola, buenas tardes, un saludo a todos de parte de Marcos Montero. Esta es la plataforma de Instagram, es decir, un estadio distinto del canal digital, el cual tiene mayor presencia en Facebook. Vamos a conversar con un ínclito intelectual que está muy versado en el lenguaje. Bueno, aquí está, no voy a hacer mucha más dilación, voy a invitarlo ahora mismo. Unos segundos y ahora se une. Ya está ahora por ingresar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Buenas tardes, señor Leandro, un gusto y un honor enorme. Primero con una salvedad iniciemos. ¿Me escucha bien? ¿Escucha algún ruido? Te escucho bien, te veo bien. De igual forma, ¿vos me ves bien? ¿Me escuchas bien? Así es, por supuesto. Muchísimas gracias. Primero, de verdad, toda mi gratitud. Siempre me es una empresa imposible tratar de corresponder entre la gratitud que yo siento, así como también entre la nombradía y el mérito intelectual que tienen las personas con las que converso. En este caso, usted, que bueno, yo valoro y soy un gran seguidor de usted en todo este tema del lenguaje. Usted es profesor y bueno, voy haciendo los prolegómenos en vistas de que este programa, esta entrevista va a ser compartida en distintos espacios del canal digital. Entonces lo presento para el público principalmente boliviano que ulteriormente va a ver esta entrevista. El señor Leandro Bracamonte es una persona versada en muchísimos temas, pero para acotarnos y hacer honor a la humildad que él seguramente reclamará, es profesor de lengua árabe, pero persa, me corrijo, así como también tiene formación en traductología y demás ramas, es políglota. Si usted gusta, como le dije y advertí al comienzo, lo invito a que un poquito se introduzca en qué es usted experto y en qué está versado, señor Leandro. Bueno, muchas gracias, Marcos. Y en primer lugar, me gustaría comentar que la gratitud es mía por la invitación. Sin dudas es un honor para mí y ojalá lo producido en esta charla sea del gusto suyo y de todos los televidentes actuales y futuros. Mi nombre es Leandro Bracamonte, soy argentino y me desempeño en el área de los servicios lingüísticos como profesional. Estoy a punto de recibir mi licenciatura en lengua y literatura persa, es decir, la filología persa. Me desempeño como traductor e intérprete del par persa español. Cabe destacar que esta lengua muchos la conocen como farsi, aunque su nombre correcto es persa. De la misma forma, tengo mi instituto, Salman Farsi, aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pueden conocer nuestra labor en todas las redes sociales, Salman Farsi, sobre todo en YouTube, donde ahí tenemos cursos incluso gratuitos para todo el público hispanoamericano, hispanoparlante, mejor dicho, y también, lógicamente, tengo mi formación en lingüística, lógicamente traductología, y las áreas culturales en las cuales yo me manejo y en las cuales me ocupo profesionalmente son la islamología, especializado en estudios del chiismo, que es una de las escuelas islámicas, como así también en la iranología, de los estudios culturales de Irán, entendiéndose en términos civilizatorios y no específicamente en términos políticos. Excelente. Dicho eso, para circunscribirnos en el tiempo, vamos a empezar y me gustaría hacerlo sentando las bases conceptuales de lo que vamos a hablar. Y bueno, abro un paréntesis. Si ven aquí no dice el título, ahorita lo vamos a poner en un comentario. Vamos a hablar acerca del lenguaje, comunicación, y bueno, el título sugiere un aterrizaje en la avenida política que queremos decir, o por lo menos cuál es la pretensión. Vamos a ver en términos fácticos, dentro de la palestra política, cómo o qué incidencias hay o qué se puede hacer a través del lenguaje y la comunicación, pero para ello vamos a ir desglosándolo de a poco. Entonces, señor Leandro, le pido por favor que nos brinde luces respecto a qué es el lenguaje. Bien, el lenguaje es un sistema de comunicación, ¿sí? Es justamente un sistema de intercambio de información, ¿sí? Es decir, lo primero que tenemos que distinguir, según las teorías de Saussure, el padre de la lingüística, es la diferencia entre lengua y lenguaje. Lenguaje es mucho más amplio que un sistema lingüístico como el que estamos utilizando ahora, que es una lengua. ¿Sí? Estamos utilizando el sistema lingüístico del español, yo intercambio información, ¿sí?, contigo a través de un sistema en particular. El lenguaje expande, va más allá de una lengua, es decir, un semáforo contiene un lenguaje, los animales tienen un lenguaje. Uno aborda a un can, por ejemplo, a un perro, y este mueve la cola.
¿sí? Suponte, viene el amo, el can mueve la cola. ¿Qué quiere decir? Eso habla de un estado emocional, de una excitación en el perro, ¿sí? Al ver a su amo. Eso también es un lenguaje, ¿sí? Tenemos las aves que se comunican entre ellas para eh, advertirse mutuamente de la llegada de algún depredador y eso también es un lenguaje, ¿sí? Entonces entendemos como lenguaje un sistema de intercambio de información que no necesariamente es una lengua. Es no, sumamente interesante lo que me cuenta y ahorita conforme pasa la conversación se me ocurren preguntas que formarían una disquisición propia, bueno, de este coloquio. Y se me viene a la mente, por ejemplo, un escrito que recién leí, un ensayo del señor Marshall McLuhan, que es El medio es el masaje, ¿no? Ahora, capaz haciendo una extrapolación, me remito al área de comunicación, que por ejemplo es lo que yo estudio. Existe un diagrama, por lo menos una estructura básica que nos enseñan, que es el EMCR. El emisor, que es quien protagoniza o emite un mensaje, el medio, y las tres C, canal, código, contexto, circunstancia, además, y bueno, el receptor o perceptor, dependiendo del tipo de comunicación que entablamos. Ahora, la palabra, que capaz, circunscribiéndola a este esquema que yo le sugiero, ¿qué vendría a ser para el lenguaje? La palabra, si hablamos de palabra, tenemos que hablar del contexto de lengua y no de lenguaje, Ah, ok, ok. ¿sí? Si las palabras son como tal parte de las lenguas y no del lenguaje. Como tal, la palabra se conforma de dos aspectos, ¿sí? Vamos a imaginarnos cada palabra como si fuese una moneda, una moneda que tiene dos caras, Ujú, el significante y el significado, ujú, ¿sí? Es lo primero que vamos a destacar. Significante como tal es el sonido, ¿sí? El sonido, y el significado es la idea a la cual nos remite ese sonido. así es. Explicado de forma sencilla es eso, ¿sí? Entonces, significante, que justamente si uno observa la palabra significante, podrá distinguir que es un agente activo, que es lo que Ujú, le brinda significado a algo, ¿ok? ujú, Esto es muy importante distinguir. La de significante es la materia sonora, es la materia auditiva, mientras significado, ¿sí? Es el concepto, la idea, que puede ser una idea metafísica, concreta, ¿sí? Etcétera, depende del tipo de palabra que sea. Ahora bien, cabe destacar que esto es muy importante de atenderlo a la hora de hacer cualquier tipo de análisis que nos propongamos. Sobre todo entender que no existe en términos esenciales una conexión entre significado y significante. Es decir, cuando uno ve un árbol, no hay nada en el árbol que nos diga que el árbol se debe llamar árbol, ujú, sino que el signo lingüístico, diría Saussure, es arbitrario. ujú. Está muy bien. No, excelente. Por ejemplo, señor Leandro, lo que nos ofrece el diccionario como parámetro para comunicarnos es un significado o un significante. Lógicamente, el diccionario lo que ofrece son las dos cosas, ¿sí? Ujú, Es claro. decir, ofrece la materia sonora expresada en otro código, que es el Ujú, código gráfico, ¿sí? Todas las ujú, lenguas parten de la matriz, de la materia sonora, que después esa materia sonora adquiere, no siempre, no necesariamente, incluso hasta el día de hoy, un código, un lenguaje justamente escrito, ¿ok? Y ese es ujú, el punto. Entonces, cuando hablamos de un diccionario, lo que se trabaja allí es la lexicografía, ¿sí? Es decir, quienes producen los diccionarios en su momento lo producían personas individuales, ahora lo producen instituciones lingüísticas, ¿sí? Por la complejidad de todo esto y porque, bueno, un grupo de lingüistas, cada uno tiene su especialidad y entre ellos hace un trabajo lexicográfico, que eso es un diccionario, ¿sí? De ujú. hecho, la complejidad y la variación, las mutaciones que hoy tienen las lenguas a una velocidad muy superior a los de los siglos pasados, hace que ya no tengamos diccionarios escritos, sino diccionarios digitales.
¿sí? Ajá. Que ofrecen rápidas y variables, ¿sí? Y variantes, definiciones para cada palabra, ¿sí? Entonces, en un diccionario uno ahí obtiene, ¿no? El significante en código escrito, en el lenguaje escrito, ¿sí? Eso ya lo explicamos, y el significado con una disposición, con una explicación, una definición, ¿sí? Ajá. Lógicamente, las definiciones pueden ir cambiando, los significantes también, y bueno, a medida que van pasando los años se producen nuevos diccionarios. Ahora bien, nos estamos metiendo en un tema de que es importante de comentarlo, que es la normativización, es decir, la tendencia prescriptivista o descriptivista, ¿sí? Durante Ajá. mucho tiempo existió la idea del prescriptivismo, es decir, las palabras son tal como las definen los diccionarios. Ahora bien, el uso de la lengua antecede a la norma siempre, ¿sí? O en la mayor parte de los casos, al menos, esto es un tema de debate que lo vamos a tratar, entonces un diccionario es simplemente una guía, ¿sí? No como tal un prospecto de significantes, significado, y significados tal cual como deben ser o tal cual como son, Ajá. ¿sí? Sino que es una guía aproximada para que las personas puedan hacerse de ese sistema lingüístico para utilizarlo mejor. Pero como tal, los diccionarios hoy por hoy no cumplen una función prescriptivista. Esto es Ajá. importante entenderlo. Pero pareciera que ahí esa norma propicia una excepción con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no veo, o por lo menos no advierto que se tome de una realidad, o por lo menos de una mayoría, o qué tesis tiene usted sobre esto. Bueno, eso es un tema interesante de destacar porque, y es un tema interesante de tratar porque el lenguaje inclusivo, al menos desde el punto de vista de sus defensores, de sus difusores, intenta poner la etiqueta de prescriptivistas a aquellas personas que están en contra del lenguaje inclusivo, ¿sí? Y Ajá. esto es interesante de tratarlo por el hecho, por el hecho de que eh, el lenguaje inclusivo, paradójicamente, es prescriptivismo puro. O sea, el lenguaje inclusivo lo que está diciendo, bajo una retórica, cual sea que fuese, ¿sí? Pero por sobre todo es una retórica identitaria, y ese es el punto, no realista, sino identitaria. Decir cómo se está utilizando el español hoy por hoy está mal y necesita de una reforma, ¿sí? Ajá. Para que se dé esa reforma, prescribimos otra cosa, normativizamos otra cosa, ¿sí? Y este es un punto interesante porque los defensores del lenguaje inclusivo, a aquellos que se oponen a el lenguaje inclusivo y sus prescripciones y sus normas, les llaman militantes de la RAE, de Real Academia Española, aduciendo que quienes están en contra del lenguaje inclusivo simplemente dicen que está mal porque la Real Academia Española dice que es incorrecto, cuando eso no es así, ¿no? Pero bueno, siempre existe este tipo de maniqueísmo a la hora de debatir ciertos temas, porque en realidad no se quieren debatir los temas, ¿sí? Detrás de todo esto hay regímenes de poder que quieren imponer ciertas cosas. No hay ningún tipo de debate, y eso es importante entenderlo, ¿sí? Cuando una persona está en contra del aborto, le llaman pro aborto clandestino. Una persona está en contra del matrimonio homosexual, por ejemplo, le llaman homofóbico. Nunca hay un punto medio, un punto de entendimiento, porque no se busca un punto de entendimiento. ¿Sí? Hay regímenes de poder que precisan, que quieren y que tienen como objetivo imponer ciertas medidas. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Con el lenguaje inclusivo pasa lo mismo, es decir, les llaman prescriptivistas, normativistas o puristas de la lengua a aquellos que están en contra del lenguaje inclusivo cuando ellos mismos son puristas porque buscan purificar, supuestamente, a la lengua castellana y otras lenguas también de un supuesto machismo que está implícito en el sistema lingüístico, ¿sí? En este caso el español, el castellano. Lo cual esto nos tiene que llamar a una reflexión, ¿sí?
Si uno hace un análisis descriptivista, que es lo que indica la ciencia lingüística hoy por hoy, se dará cuenta que el lenguaje inclusivo no es necesario, ¿sí? Primero, porque no es natural, no es algo que se ejerció, sino que también los usos compartidos de el masculino como neutral incluyen ya de forma implícita a la totalidad del género humano. ¿Sí? Entonces, lo consabido es parte del sistema lingüístico y por ende no hace falta, no es necesario una reforma en ese sentido. Y además, entendiendo, y que este es el punto más importante para entender este tema, de que, punto número uno, no hay correspondencia entre una gramática con los roles de género o el lugar que ocupe el hombre y la mujer en determinada sociedad con la gramática del sistema lingüístico que esa sociedad utilice. ¿Sí? Esto es muy importante entender. Es decir, hay idiomas donde no hay distinciones de género morfosintácticas en sus lenguas, más las sociedades que utilizan esos idiomas son muy misóginas. ¿Sí? No vamos a dar ejemplos, pero esto es importante entenderlo. Por un lado eso. Y segundo, que entre el género, ¿sí?, de las personas, masculino o femenino, y sumámosle las disidencias que dicen, que eso es otra discusión, pero vamos a tenerlo ahí, lo vamos a sumar. ¿Sí? No hay correspondencia entre eso y los géneros gramaticales, de la misma forma que entre el tiempo astronómico no hay correspondencia entre el mismo y los tiempos verbales de la gramática. Te doy un ejemplo. Cuando yo te digo, por ejemplo, me fui y cierro esta conversación. Gramaticalmente eso está expresado en pasado, pero semánticamente eso está en futuro. ¿Se entiende? Ajá. Si como no hay correspondencia entre el tiempo astronómico y el tiempo gramatical, no hay correspondencia entre el rol de la mujer y el hombre en una sociedad y la gramática de algún idioma en particular. ¿Sí? Entonces, las reformas no parten de el descriptivismo, es decir, el entendimiento objetivo y científico de un sistema lingüístico, sino del prescriptivismo, que parte de una ideología, es decir, un sistema cerrado de pensamiento que exige que las cosas sean de determinada forma. No, excelente bueno, excelentísimo todo lo que nos ha ofrecido. Ahora, capaz apartándome un poquito, quería ofrecerle un razonamiento, señor Leandro, y usted ya corríjame, dígame si estoy equivocado, si no se encuentra tan divorciado de la realidad. Este razonamiento va en base a lo que yo he advertido bajo el ojo crítico de mí mismo y lo advierto también en la sociedad boliviana, y es lo siguiente, es una elucubración muy básica, propia de un imberbe. Las palabras, en tanto y en cuanto nos permiten explicitar, hablar aquello que está dentro de nosotros, ulteriormente, o capaz un estadio posterior, conforman las ideas. Ahora, a mí lo que me pasaba antes es que yo pensaba en términos de palabras, es decir, me leía el diccionario, ubicaba las palabras circunstancialmente dentro de algún contexto, capaz ignoraba las ideas o el trasfondo que me ofrecía ese escrito que yo leía, y me creía con la capacidad intelectual de poder interpretar o leer aquello que yo leía y después ofrecer un juicio respecto a eso. Y eso me llevó a cometer bastantes equívocos, o llegar a conclusiones erróneas, puesto de que justamente ignoraba la idea que una vez hecha la suma de las partes y ofrecer un emergente, por así decirlo, tenían otra cosa distinta que no necesariamente correspondía entre lo que significa esa palabra aislada que capaz yo me fijaba o lastraba y la idea. Ahora, siento que esto pasa, por ejemplo, aquí en Bolivia y me remito a la alcurnia política, por así decirlo, y hacen algunas de estas cosas, ofrecen narrativas y retóricas, puedo mencionar, por así decirlo, el imperialismo,
luego que después quiero hablar, por ejemplo, el tema de la reelección y demás cosas que, bueno, se centran en una palabra, la miran como si fuesen un caballo que ha sido cegado en su periferia, en su mirada amplia, y no ven el trasfondo de esta idea. Ahora, mi pregunta es, ¿usted cree que es un equívoco pensar en términos de palabras como yo se lo expongo aquí, y no en términos de ideas, o lo ve mal mi planteamiento? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas que, es decir, echar mano a un sistema lingüístico, a un idioma, sin una reflexión acerca de los términos utilizados, ¿sí? Eh, es un grandísimo error, y no solamente un error, sino que es un peligro a nivel social. Una de las tristes espectáculos que estamos viendo hoy por hoy en nuestras sociedades, ¿sí? Da igual todo nuestro continente, que la mayoría de nuestros jóvenes no están capacitados para interpretar ningún texto. Y al no estar capacitados para interpretar un texto, no están capacitados tampoco para interpretar discursos políticos. Entonces uno ve las redes sociales, sobre todo, estas discusiones inconducentes de gente que no se escucha por el hecho de estar repitiendo constantemente ciertos discursos, ciertas palabras, ciertos hashtags, ciertas etiquetas, ciertas, eh, digamos, banalidades que gana quien las repite más fuerte y no gana quien reflexiona sobre ellas. ¿Sí? Y si a esto le sumamos el problema alimenticio que existe en toda América Latina, ¿sí? Para pensar uno tiene que tener la panza llena, ¿sí? Realmente el espectáculo es bastante deprimente, ¿sí? Y esto es importante entenderlo de esa forma. Los políticos, a sabiendas de ello, se abusan y saben muy bien que sin personas que estén bien alimentadas y sin personas que sepan utilizar su razón, no hay democracia posible. Y esto es un punto importante, ¿sí? Nuestro cerebro tiene tres capas. Tiene una capa inferior donde el lenguaje allí es binario, ¿sí? Nosotros como tal somos animales. Y esa capa inferior del cerebro nos dota de la capacidad de reaccionar, tal como cuando un animal, como nosotros, seres humanos, se da con un depredador y empieza a correr o buscar la forma de zafar de la situación, o cuando ve a su presa la ataca, ese es la función de la primera capa del cerebro. Después tenemos una segunda capa del cerebro donde el lenguaje se vuelve un poco más complejo, que serían, en términos matemáticos, las operaciones básicas, ¿sí? Que nos indican a nosotros, bueno, buscar una mejor situación, ingeniarnos para buscar nuestro alimento, ¿sí? Para las funciones básicas, el ir al baño, ahí está, digamos, todas las funciones básicas, pero más desarrolladas para la supervivencia. Ese es el lenguaje, digamos, de las operaciones matemáticas sencillas, en términos matemáticos. Porque acá es el punto donde la lingüística y la matemática se unen, ¿sí? El más primitivo sería como el lenguaje binario, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y este serían como las operaciones matemáticas simples. Y la última capa del cerebro, ¿sí? Que es la que está más cerca del cráneo, es donde están las operaciones matemáticas más complejas, ¿sí? Y es donde se encuentra la razón y donde estamos facultados para, para poder hacer ejercicio de la razón y para dejar de pensar en términos de palabras vacías, sino en términos de conceptos e ideas. Entonces, cuando una persona está malnutrida, esa última capa cerebral se desarrolla
muy poco. Cuando una persona está bien alimentada, se desarrolla más. Al estar mal formada la última capa, afloran las capas más bajas. Necesitamos las tres para vivir. Porque una persona muy intelectual, algún día tiene alguna situación en la cual se tiene que enfrentar a un depredador, se tiene que defender. Pero, pero, las castas políticas gobernantes saben muy bien esto e intentan de que nosotros reduzcamos nuestra actividad cerebral a la capa inferior. Esto es importantísimo, porque esto también nos brinda una respuesta de por qué nuestras sociedades en Hispanoamérica tienen un grado tan grande de violencia. Porque las capas cerebrales que estamos utilizando son las inferiores y no las superiores. Tiene dos, dos culpables: la mala alimentación y los sistemas defectuosos de educación que se han convertido lisa y llanamente en propagandísticos. Y lo digo a conciencia de la gravedad que esto puedo decir, pero no hay sentido, no tiene sentido que haya ministerios de cultura en países donde hay un 50% de pobreza. Es decir, la prioridad número uno es que la gente coma. Una vez que todos comieron y comen bien, ahí sí se empieza a desarrollar la cultura. Y se desarrolla la cultura de forma natural, no de forma coercitiva por el Estado. Y ese es el punto donde el rol que ocupan estas instituciones es meramente propagandístico, apuntando a la capa del cerebro más baja. Magnífica reflexión, señor Leandro. Para continuar con esto, aquí en Bolivia el lenguaje, supongo que no será la excepción, pero me circunscribo en lo que sé, el lenguaje ha sido utilizado en virtud de muchísimos despotismos, tropelías y demás desconciertos. Y por ejemplo, yo le mencionaba, bueno, se lo había mencionado el término reelección. Aquí fue motivo de excusa, la coartada perfecta para que el señor Evo Morales eh, pudiese crear una nueva nación, un nuevo estado, supuestamente bajo, como le digo, la excusa de que le cambió el nombre al país, Estado plurinacional y demás, que por cierto lo hizo a través de un decreto, ni siquiera por la Constitución. Y ahora, el término reelección ha sido utilizado en un sentido curioso y aquí va la pregunta. Ellos dicen que la reelección, o por lo menos así lo sugieren implícitamente, es algo distinto, es un verbo distinto al de elección o al de reelección. Ahora yo le quiero consultar, ¿los prefijos y los sufijos configuran palabras distintas o añaden algún elemento configurativo a la palabra misma y cambian un poco su significado? ¿Cómo se leería esto en base a lo que usted sabe? Bueno, como tal, nosotros tenemos que distinguir dos cosas muy importantes, también ateniéndonos a la lingüística de Saussure. Cabe destacar esto. Las palabras se forman por semantemas y morfemas. Semantemas son las partes de la palabra, ¿sí?, que poseen significado independiente, ¿sí? En el caso de reelección, elección tiene significado independiente. Re no tiene significado independiente a menos de que sea el apellido Re, pero no es el caso, ¿sí? Como el futbolista de Newell's, Germán Re. Pero bueno, ¿sí?, sacando esa excepción. Entonces, re sería el morfema. De la misma forma, tenemos, por ejemplo, la palabra casas. Casa es el semantema, significado independiente, que es un sustantivo concreto, y la S final, que es un morfema de plural como sufijo. ¿Por qué? Porque va al final. Tenemos prefijo, como re, infijo, que es en el medio, y sufijo, que es al final, ¿sí? Entonces, como tal, en el caso, forman nuevas palabras, ¿sí?
tenemos elección, que es el hecho de elegir, ¿sí? Elegir es el verbo, elección es el sustantivo, reelección es un nuevo sustantivo, ¿sí? Que significa volver a elegir, ¿ok? La utilización política de esto habría que entenderla más en contexto, ¿sí? Mm. No me puedo ocupar yo de eso, de saber, bueno, hasta qué punto una reelección o reelección, ahí estamos en un caso de repetición, bueno, no es común en la lengua castellana, se busca evadir ese tipo de cosas por cacofonía, ¿sí? La cacofonía es cuando algo suena mal, ¿sí? Es decir, reelección es cacofónico, pero bueno, cabería analizar, y esto se lo vamos a dejar a un cientista político, hasta qué punto eso en Bolivia es legítimo y hasta qué punto no. Ok, Por lo Excel. general Sí, sí. son dos mandatos, creo, en el mundo que se entiende como democrático, pero bueno, no es mi área. Está bien, perfecto. Ahora, moviéndonos un poquito más a un costado, por ejemplo, ¿qué luces podría brindarnos respecto a la falacia genética? Y se le explico en muy pocas palabras para quienes nos ven. No sé si es tan común, pero el contexto en el cual se podría dar, por ejemplo, me imagino una porfía, una discusión, un debate, en el cual se pretende apelar o objetar algún argumento, fijándonos en alguna palabra específica o alguna argumentación que tenga como cimiento una remisión a la etimología de una palabra. Con esto quiero decirlo más claro. ¿En qué medida es correcto o prudente una argumentación que tiene dentro de toda su arsenal y parafernalia, digamos, argumentativa? Es decir, esta palabra usted la está utilizando de esta manera, pero si nos remitimos a la etimología, esta palabra significaba otra cosa, entonces no se corresponde el significado que ahora se ofrece con lo que significó. ¿Uno a qué debe atender? ¿A lo que significó una palabra o cómo es este asunto? No sé si me dejé entender, señor Leandro. Bueno, en ese tipo de casos uno debe atenerse a dos cosas, al origen etimológico, que nos puede brindar luces a la hora de un debate. Cuando tenemos un debate estamos hablando de un debate serio académico y no cuestiones de redes sociales. Yo entiendo que muchas personas, bueno, debido a su activismo político, tienen que caer en esas cosas, pero lo cierto es que el mundo científico no fluye por las redes sociales y los debates que ahí se dan. Esto tiene que quedar claro. En el caso de que haya un debate, el origen etimológico de las palabras nos puede brindar luces, pero también debe ser acompañado de el- la semántica de un término en contexto, ¿sí? Y entender si ese contexto nos va a servir o no. ¿Por qué? Porque existen cambios semánticos que se dan a lo largo del tiempo, ¿sí? Son mutaciones de una palabra que no son mutaciones en el significante, sino en el significado. ¿Hay mutaciones en el significante? Sí, por supuesto, un montón. Pero también hay mutaciones en el significado. Ejemplo paradigmático, dictadura. Dictadura, en su origen romano, era el restablecimiento del orden en una época de anarquía, ¿sí? Eso tenía una semántica, llamémosle, buena. ¿Por qué? Porque era una necesidad de la ciudadanía la restauración del orden. Ahora bien, en nuestro contexto hispanoparlante de hoy, dictadura se ve, ¿sí? Se entiende como un orden antidemocrático y antipopular, ¿sí? Entonces, a la hora de hablar de dictadura y hacer un análisis serio del discurso, podemos utilizar ambos giros semánticos para darnos una idea. Otro ejemplo, la palabra régimen, ¿sí? Que la comunicación política se utiliza muchísimo. Se utiliza muchísimo para, de forma arbitraria, señalar aquellos gobiernos que por una razón u otra los vamos a caracterizar como antidemocráticos o enemigos del mundo libre o etcétera. Cuando en realidad
desde una óptica etimológica y científica, régimen es todo sistema político, porque tiene un régimen de leyes. Es decir, no Ujú. puede no haber un sistema político sin un régimen jurídico. ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a servir de las dos cosas. Y también tenemos que entender que en los análisis etimológicos existe de forma cuasi velada la historia misma. Entonces, para vos que me preguntás por cuestiones políticas, analizamos el contexto, analizamos la etimología, las mutaciones semánticas de un término, y ahí mismo vamos a entender la historia. Y a entender la historia vamos a poder, es una herramienta muy importante para entender las relaciones internacionales y las ciencias políticas. ¿Sí? Es decir, de las ciencias políticas y las relaciones internacionales son ciencias auxiliares, la lingüística, la filología y la historia. Y que esas cosas pueden estar combinadas. No, excelente. Ahora que me dice todo esto, se me viene también a la mente dos términos que son connotación y denotación. En el discurso político se juega muchísimo con esto, sobre todo con palabras que se las lastra con un significado peyorativo, entonces ya directamente sugieren a las personas cuando, por ejemplo, aquí se le tacha a alguien de derecha, los neoliberales, el imperialismo y demás sustantivos que se utilizan. ¿Qué papel o, bueno, qué reflexión podría usted ofrecernos respecto a estas nociones de connotación y denotación? ¿Qué implicancias cree usted que pueden tener en el terreno político y demás? Bueno, sobre eso me voy a remitir a algo que ya he dicho. ¿Sí? Es decir, que lamentablemente estamos en un estadio de nuestras sociedades donde se estudia, donde se comunica en base a las etiquetas, en base al palabrerío y no en base a las ideas. ¿Sí? Derecha e izquierda, por lo general, y sobre todo hoy, siglo XXI, son epítetos que poco comunican. ¿Sí? Es decir, cuando se hace un análisis político, se estudia si un movimiento o una tendencia política es sociológicamente de derecha, sociológicamente de izquierda, ¿sí? Y en términos económicos, ver lo que cada uno propone. Hay movimientos que son sociológicamente de derecha, es decir, son percibidos ante la sociedad como de derecha, pero ideas que son de izquierda. Y hay movimientos que son sociológicamente de izquierda, pero con ideas fuertes de derecha. Y esto se ve hoy claramente. El progresismo de la nueva izquierda es defensor intrínseco, militante intrínseco del acatamiento de la ley y del acatamiento estatal, ¿sí? Y son de izquierda. Cuando, me remito por ejemplo al anarquismo, en el siglo pasado hacía fuerte hincapié en la desobediencia civil. Y hoy hay movimientos, por ejemplo conservadores, que se perciben de derecha socialmente, pero que llaman constantemente a la desobediencia civil. A esto me refiero que derecha e izquierda son etiquetas, son epítetos que poco comunican. ¿Sí? Ajá. Por ahí pueden ser comunicados, ¿sí? Pueden ser utilizados de forma propagandística. Te doy un ejemplo. En Argentina tenemos la historia del peronismo. Hoy el peronismo está percibido socialmente como un movimiento de izquierda, cuando lo cierto es que fue muy diferente a el peronismo original, entendiendo que era un movimiento militar, obrero, religioso, y hoy es lo contrario. Entonces, ojo con eso. No, sumamente interesante y perdón que sea incisivo, capaz subraya el siguiente asunto. Lo que usted me dice me hizo acuerdo a la tesis que se desprenden de las palabras que suelta, por ejemplo, el politólogo Agustín Laje, supongo lo debe de conocer. Él utiliza la terminología o la disyuntiva esta de derecha e izquierda porque la derecha, o por lo menos él subraya esta palabra, le sugiere un espacio vacuo en el cual pueden caber distintos significados que no necesariamente sean lo mismo, sino similares
entonces esto puede ir en virtud de posibles acuerdos en la arena política. ¿Usted discrepa con esta idea? Bueno, yo aquí lo que veo es que claramente es algo que viene de no solamente Agustín Laje, sino Nicolás Márquez, ellos están de acuerdo en esto, Ujú. de utilizar la etiqueta derecha para unir tres cosas: liberales, conservadores y nacionalistas. Esta Mm. es una definición de derecha que da Nicolás Márquez. Es la definición de derecha de Nicolás Márquez. ¿Sí? Y esto es lo que hay que entender. ¿Sí? Que lo que Nicolás Márquez entiende como derecha no es lo mismo que se entendía hace 20 años. Y es mucho menos lo que se entendía en la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a surtir de la historia etimológica, las mutaciones semánticas y las neodefiniciones, como es el caso de Nicolás Márquez, para entender ese término, digamos, en más profundidad. Es interesante porque incluso hay nacionalistas a los cuales son tildados de izquierda, ¿sí? O hay incluso movimientos que se definen de izquierda que pueden coincidir con muchas de estas cosas. Incluso hay eh, izquierdistas nacionales, están en favor de, suponte, de bajar los impuestos, a favor de la conservación de las tradiciones e identidad cultural de un pueblo, y en defensa de la patria. Es más, hace poco, ayer vi a Xi Jinping, el líder chino, decir que el socialismo chino es intrínsecamente nacional. Yo me pregunto, ¿no? Es decir, ¿de izquierda o de derecha? Según la definición de Márquez. Porque yo no veo otro país que haga mayor defensa de su identidad cultural que China. De hecho, en estos 20 años hay más de 1000 institutos Confucio alrededor del mundo. Sin embargo, Nicolás Márquez solamente me va a decir que China es de izquierda. Otro ejemplo, Irán. Irán tiene la última revolución religiosa de la historia, que permanece hasta el día de hoy. Que un movimiento así, en Argentina o en Bolivia, sería catalogado de derecha conservadora. Sin embargo, los derechistas conservadores de Argentina y Bolivia entienden a Irán como izquierda, por distintas razones. Entiendo la táctica política de Agustín Laje y Nicolás Márquez, pero de un análisis científico, o sea, desde las ciencias políticas, o bien desde la lingüística, la cosa es más profunda, pero se entiende a lo que apuntan, ¿sí? Y me gustaría dejar esta reflexión, ¿no? Es decir, el progresismo de la nueva izquierda es quien hoy hace más hincapié en el acatamiento de las autoridades, ¿sí? Tal como la derecha conservadora militaba fuertemente en la dictadura de Onganía en los años 60 en Argentina, hoy el progresismo defiende el acatamiento a rajatabla de los estados actuales. Llama la atención para reflexionar. No, sumamente interesante. También se me viene a la mente lo siguiente, y le pregunto, y luego le doy la justificación de por qué la pregunta. ¿Usted cuándo cree que un término puede ser considerado como tal o empieza a existir? Me viene, y pongo el ejemplo, Gracia, el término neoliberalismo. Se argumenta desde gran espacio de, bueno, estoy utilizando esa terminología de la derecha o directamente personas no progresistas, que no existe el término neoliberalismo porque no existe una persona o sustantivo al cual se lo haya lastrado bajo tal denominación. No existe ninguna persona que se haya denominado como neoliberal. Ahora, por ejemplo, otros escritos como el señor David Harvey hacen un ejercicio historiográfico de que la época neoliberal existió. ¿Usted qué luces puede también ofrecernos respecto a eso? ¿Cuándo
un término no puede soportar los flechazos del desprestigio de, por ejemplo, lastrar una palabra con otra palabra que es el neologismo, que bueno, tampoco sé si eso ya directamente es peyorativo, pero por lo menos se lo sugiere de esa manera. En base a eso, ¿qué reflexión podría brindarnos usted, señor Leandro? Bueno, como tal, cuando hablamos de neologismo, desde una óptica totalmente lingüística, tenemos que decir que todas nuestras palabras en su momento fueron neologismos. Ujú. Si la palabra árbol en su momento fue un neologismo, ¿sí? Es decir, esto es, los neologismos todo el tiempo están, todo el tiempo existen nuevas palabras, Ujú. constantemente, ¿sí? Esto es porque un sistema lingüístico es un cuerpo vivo. El momento en que un sistema lingüístico deja de producir palabras, va camino a la extinción. Eso es así de claro. Entonces, con respecto a esto, cabe destacar lo siguiente. Un cientista político puede definir un término, como por ejemplo neoliberalismo o como por ejemplo globalismo, y después se puede discutir en base a ello. Los liberales hacen gran hincapié en que el término neoliberalismo no existe, ¿sí? Porque a mi juicio lo que ellos intentan es frenar la estigmatización de que sus ideas han fracasado, sin lugar a dudas, en la década de los 90, entonces se quieren desapegar de ello y decir, no, nosotros no fuimos eso, ¿sí? Pero incluso en esta óptica de cosas, cometen grandes errores, como por ejemplo cuando es una típica argumentación de decir la homofobia no existe porque para hacer fobia a algo tiene que la psiquiatría prescribir algo como homofobia y tiene que ser una enfermedad del orden psiquiátrico. Cuando desde el punto de vista lingüístico, no siempre la utilización del sufijo fobia, que viene del griego phobos, que significa odio, hace referencia a un problema psiquiátrico, ¿sí? Y esto es interesante de atenderlo, porque es una argumentación muy vacua, ¿sí? Por ejemplo, en el ambiente conservador que se opone, que, en, que rechaza el matrimonio entre homosexuales, ¿sí? Y frente a la acusación de homofobia dice, no existe la homofobia porque no hay una patología psiquiátrica en contra de los homosexuales, es un argumento vacuo realmente, ¿sí? Porque, repito, el sufijo fobia se puede utilizar para generar términos que no necesariamente son patologías psiquiátricas, ¿sí? Y lo gracioso de esto es que esa misma derecha conservadora también constantemente hace referencia a, por ejemplo, palabras que la nueva derecha también generó. Endofobia, cristianofobia, occidentofobia, ¿sí? Y bueno, se podría aplicar el mismo argumento. Entonces, si bien yo entiendo el trabajo propagandístico de las ideologías, desde un punto de vista lingüístico y científico la cosa es más compleja. Y esto es interesante, que lo sepan los televidentes actuales y futuros. Las ideologías son sistemas cerrados de pensamiento. La forma de trascenderlos es la ciencia y se llega a la ciencia mediante la razón, que es una facultad que todos los seres humanos tenemos que debemos ejercitarla. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que todos nosotros tenemos es militar políticamente, generar ideas políticas sin antes tener una formación en lógica y en filosofía. El gran triunfo de la izquierda posmoderna, ¿por qué es? Porque hay una neosofística donde ellos creen que las palabras generan la subjetividad, ¿sí? Que las lenguas generan la realidad,
¿sí? Yo te puedo decir a vos que ahora soy mujer y tenés que aceptar que yo sea mujer, ¿sí? Te puedo decir que soy una mujer lesbiana y ahí explotaría tu cerebro, ¿no? Este, pero, ¿por qué existe una aceptación de esas ideas? Porque justamente no hay previamente una preparación filosófica y nuestra civilización ha perdido su tradición realista su tradición realista y racionalista. Sí, no, no, excelente. Nos quedan los últimos 10 minutos, estamos en el vespertino y en esta conversación. Dos últimas preguntas, señor Leandro. La primera, capaz, Bien. la voy a sugerir con irresponsabilidad, y lo digo porque voy a agarrar una teoría de un libro que aún no ha sido publicado, pero sí he escuchado unas conferencias. Me estoy refiriendo al señor Pablo Muñoz Iturrieta. Ha estado en las últimas conferencias sugiriendo una teoría, la teoría de la mediación. Él se ha puesto a analizar el porqué ideas de filósofos que no deben de tener lectores, que después son los defensores, se refiere a feministas, que unas personas que él cree no leen sus libros, por qué después estas ideas llegan y aterrizan, ¿no?, en la práctica. Entonces, me pongo a pensar y capaz mi razonamiento está muy mal, es falaz, y usted corríjame, pero ¿no cree usted que, por ejemplo, a través de estas palabras así como homofobia, neoliberalismo y demás cosas, se comunica implícitamente otra cosa que a la larga y conforme pasa el tiempo va, va a formar parte del significado que directamente ya esos significantes ofrecen? ¿O qué reflexión puede ofrecernos en base a esto? Y también añadirle como una postilla a esto, ¿cuál cree usted, reflexionando aquí libremente, que sería esta teoría de mediación utilizando el mismo término? ¿Cómo cree usted que después ideas tan altas, por así decirlo, aterrizan y pasan a todas las personas? Bien, bueno, antes que nada voy a mostrar acá que tengo el libro de Muñoz y Turrieta, que bueno, hace poco tengo entendido que lo Censurado. han censurado, así que bueno, aquí que se sepa que tengo su libro. No estoy muy al tanto de la teoría de la mediación que él dice, pero lo que puedo decir, lo que puedo ofrecer es lo siguiente. Cuando se brindan términos vacíos, es porque la idea en realidad subyacente es otra. ¿Y por qué ideas que son absurdas se bajan al llano? Y es porque justamente, casualmente vamos acá ahora a volver a una teoría marxista, ¿sí? Cabe la casualidad, justamente, donde Marx justamente decía lo siguiente, eh, existe una idea dominante que la clase dominante impone para subyugar a las clases alternas, ¿sí? Y si uno ve la historia de la filosofía, los grandes filósofos, no fue gente como Darío Stanzreiber, que no sé si lo conoces de acá de Argentina, No. ¿sí? Stanzreiber es un adalí, obviamente con financiamiento estatal, de todas estas ideas desconstructivistas y postmodernas, ¿sí? Entonces existe una filosofía que parte de abajo hacia arriba, ¿sí?, que es la que busca salir de la caverna, ¿sí?, entendiendo que hoy la peor de las prisiones, la prisión más efectiva está acá, ¿sí? Esto que estamos viviendo ahora es un nuevo tipo de dictadura. Como ahora ya no está legitimado que yo a vos te tire un palazo y te meta preso, ¿sí?, ahora yo apunto a tu cerebro, ¿sí? Y por eso toda esta playa de filósofos financiados estatalmente bajando ciertas ideas que tienen la función de subyugar. Los seres humanos para vivir necesitamos certezas y no de construcciones y deconstrucciones. Y esto es un punto muy importante, ¿sí? Ahora bien, algo que pasamos de Marx a entender por qué existe esto, Agustín Laje, que también lo vamos a citar, donde él hace una pregunta que es muy interesante. ¿Cuál es el régimen de poder? ¿Cuál es el régimen de poder que nos impone
la verdad de que no hay verdad. Y eso es dilucidar. Ver quiénes son los que imponen esa idea. ¿Sí? Cuando los términos son vacuos, es porque la idea subyacente es otra. Incluso esto puede servir para bien o para mal. En la literatura mística, por ejemplo, el misticismo español, el misticismo germano, el misticismo persa, el misticismo turco, esto es bastante amplio. En todos estos registros literarios existen la utilización de términos vacuos. ¿Por qué? Porque se busca la llegada a conceptos que vienen de forma subyacente. Esto es un ejemplo bueno, porque por ejemplo los místicos persas cuando hablan del vino hacen referencia a otra cosa. Cuando en la mística española se habla de la sexualidad, se habla de otra cosa, ¿sí? Aunque leído de forma literalmente, uno, digamos, parezca algo o bien una literatura dionisíaca, epicúrea o erótica, se avanza hacia otra cosa. Ahora bien, en la política que vemos ahora, los términos vacuos apuntan hacia otra cosa, ¿sí? Apuntan hacia una certeza del acatamiento, ¿sí? Y entendamos esto, la historia se da siempre por la ilegalidad. Aquello que es políticamente incorrecto es lo que está haciendo historia. Aquellos pensamientos que están proscriptos son los que están haciendo historia. Ejemplo que me van a entender todos. El cristianismo en Roma tuvo 4 siglos de persecución. O sea, era lo políticamente incorrecto. Y eso era justamente lo que estaba haciendo historia. No, excelente, señor Leandro. Nos quedan 3 minutos, así que voy a hacer 2 cosas. La primera, agradecerle porque sé que después, y siempre me pasa, se nos corta. Toda mi gratitud nuevamente por brindarnos su tiempo un día domingo, de verdad, infinitas gracias. Y ahora le suelto la última pregunta, que es una reflexión ya para que usted lo cierre. Recoge esta tesis del señor Miguel Anso Bastos, que él da una ponencia en el Instituto Juan de Mariana y estaba hablando acerca de la geografía, pero él menciona distintas ramas y entre ellas lanza una concepción un poco distinta, por lo menos yo no lo había escuchado, sobre la sociología. Él dice que esta ciencia por lo menos ha servido o ha ido en virtud de lo siguiente. La mayoría del conocimiento que el hombre ha tenido, por lo menos prístinamente, lo ha hecho en función de querer conocer, justamente era genuinamente su objetivo, sus conatos eran eso, pero después este conocer ha ido pervirtiéndose para ser conocimiento que se puede utilizar para dominar. Entonces todo el conocimiento que se obtiene ahora se lo hace para poder dominar en base a esa rama. Y la sociología dice que es la herramienta por antonomasia con la cual se puede dominar. ¿Usted cree que en base a esta tesis, que puede también discrepar, y bueno, le doy lugar a ello, que el lenguaje se puede utilizar en virtud o como una herramienta para dominación en términos políticos? Bueno, antes que nada, la gratitud es mía. Muchas gracias por este espacio. Le mando un saludo a todos los que están viendo, en especial a nuestro querido amigo Horacio Justo, querido compatriota cordobés. Le mandamos un saludo grande. Y con respecto a esto que vos me estás diciendo brevemente, lo voy a responder mediante un verso del gran poeta persa Hakim Abdul Qasim Ferdowsi, que es el Cervantes de los persas, que dice Tabonobobat, aunque Donobobat. Es fuerte aquel que es sabio. Por eso, no solamente la vía de la subyugación es mediante el conocimiento, entre ellas la lingüística, y ni que hablar de la lingüística combinada con las matemáticas y la ingeniería, la tecnología, ¿sí? Que es el mayor arte de dominación ahora, sino que también es la vía de la liberación. Y esa es una de las razones por las cuales los sistemas educativos son cada día más deficientes. Porque lo que se busca es la subyugación mediante ellos. ¿Sí?
Ellos te dan conocimientos técnicos, conocimientos particulares que a vos te permitan operar, no